Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Martínez, soy programador freelancer y en esta ocasión vengo a explicarles sobre Ruby on Rails, en este caso Ruby on Rails 5, que es una herramienta muy amigable para un programador que ya tiene cierta experiencia en lo que es el desarrollo de páginas web o programación. Y si no tienes experiencia, puedes aprender sin ningún problema pasando por Ruby a Rails. Y en ese proceso puedes aprender lo que es el lenguaje y el framework, que es Ruby on Rails. En este caso se le conoce como Rails habitualmente. Bueno, en este espacio vengo a hablar sobre Rails y agradezco el espacio a José de Luján, que muy amablemente me invitó a dar este breve curso de lo que es Rails para ustedes. Así que agradezco el espacio y a continuación les explicaré qué es Rails y un poco de su historia. Ruby es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos multiplataforma, lenguaje interpretado y de scripts, en el que ROR significa Ruby on Rails, fue basado para su creación. Ruby es totalmente software libre y fue creado por Matsumoto, también conocido como Mats. La primera versión liberada al público fue en 1995. Su sintaxis es muy parecida al lenguaje como Perl y Python. Si tú sabes Python o conoces Python, ya sea lo básico, también puedes aprender Ruby de manera sencilla y sin mucho tiempo de estudio. Lo básico. Ya más a fondo si necesitas invertir un poco de tu tiempo. Ruby on Rails es un entorno de desarrollo web de código abierto que está optimizado para la satisfacción de los programadores y para la productividad sostenible. Te permite escribir un buen código evitando que te repitas y favoreciendo la convención antes que la configuración. Bueno, Ruby tiene la filosofía de que si ya lo escribiste, no lo vuelvas a repetir. Esta frase hace referencia a que no tengas que escribir varias veces o repetir código. Y una cosa es su filosofía y otra parte es la refactorización de código. Rails es un framework del lado del servidor que nos facilita la construcción de grandes aplicaciones web y que a su vez estas son de código abierto, creado por David Hanson, liberando la primera versión en julio del 2004. Rails maneja el paradigma del MVC, que es Model View Controller, mejor conocido como modelo vista controlador, que nos permite dar ciertas configuraciones de manera libre en el controlador para darle lógica a nuestras vistas y permitirnos manejar información de una base de datos mediante consultas al UpDate en base a los atributos o campos de nuestro modelo ya creado. Esta es la definición técnica en el cual nos explica que podemos, o mejor dicho, que utilizamos el modelo vista controlador, haciendo referencia a que Rails inconscientemente, por así llamarlo, te está invitando a hacer buena práctica, separando lo que es la lógica, las peticiones a la base de datos y lo que es las vistas. En el controlador programamos lo que es la lógica de nuestra aplicación, lo que estamos solicitando, y en el modelo es quien se encarga de filtrar las peticiones por método de funciones, etc. Y en la vista simplemente mostramos los datos obtenidos de la manera que nosotros decíamos. Bueno, una de las cosas interesantes de este framework es que nos permite combinar lenguaje Ruby con HTML5 mediante archivos con extensión .html.erb en las vistas del controlador, lo que nos facilita el manejo de distintas funciones, variables o métodos dentro de nuestra aplicación.
En principio tú puedes utilizar HTML, pero puedes utilizar lo que viene siendo JSON, extensión JSON, combinar Ruby con JSON, combinar Ruby con el lenguaje HAM, HAML. Una aplicación realizada en Ruby on Rails se puede modificar fácilmente, añadir nuevas características, aplicar cambios a plantillas y otro tipo de modificaciones que pueden realizarse de manera rápida, de modo que ahorras tiempo valioso. Es decir, Ruby on Rails es un framework flexible que te permite realizar cambios rápidamente. Estas son algunas cosas que consideré de interés. 1. Puedes cambiar de base de datos en cualquier momento sin problema. Rails cuenta con lo que es un adaptador de base de datos, que simplemente pones ciertos parámetros en el archivo dependiendo la base de datos que tú vayas a utilizar o estés utilizando, y cuando desees cambiar la base de datos puedes simplemente reemplazar los datos que tienes por los nuevos y no hay ningún problema. Bueno, 2. Puedes crear un API. Una cuestión es crear un sitio web, es decir, tienes que crear una vista para el usuario, pero al crear un API simplemente puede ser puro JSON y mandar la información mediante un teléfono, ya sea Android o iOS, con la aplicación debida, y el API te respondería simulando como si tú se lo enviaras porque es una vista HTML sin ningún problema. 3. Ruby on Rails se centra en el desarrollo ágil y reducir tareas cotidianas o sencillas. Rails se centra más que nada en que tú te dediques al 100% a programar. Cuando tú vas a programar, lo primero que tienes que hacer es configurar el entorno y todo lo que necesites. Bueno, el proceso donde tú descargas y arrastras y configuras y guardas los archivos que vayas a utilizar es algo normal, algo cotidiano. Sin embargo, Rails puede hacer todo eso por ti y no tienes que centrarte mucho en el proyecto, simplemente en ejecutar una sentencia y Rails hace todo. Cuando requieres archivos que no son por defecto, ahí es donde a ti te toca arrastrarlos sin ningún problema a la carpeta que corresponda. 3. Es compatible con diferentes tecnologías. En estos casos puse los más populares, que es Facebook, Twitter y Gmail. Actualmente varios lenguajes, varios frameworks hacen lo mismo. Y bueno, en el siguiente video tutorial veremos cómo instalar lo que es Ruby on Rails ya sea en Windows, Mac o en Linux respectivamente. Con esto concluyo mi presentación y gracias por tu tiempo.